Para poder comprender los dispositivos conductores debemos comprender el contexto de periodo y frecuencia. El periodo es una señal de corriente alterna, que es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo. Se mide en segundos y se denota como T. Un ciclo completo significa que la señal pasa por todos sus valores posibles y regresa al mismo punto del ciclo. La frecuencia es la cantidad de ciclos completos de una señal de corriente alterna realizada en un segundo. Se mide en hercios y se relaciona inversamente con el periodo de la siguiente manera. Frecuencia es igual a 1 sobre T. En otras palabras, la frecuencia es el inverso del periodo. Una señal con un periodo corto tendrá una alta frecuencia y una señal con un periodo largo tendrá baja frecuencia. Ahora vamos a aplicar lo que es fase y amplitud de señal de corriente alterna. La fase se refiere al desplazamiento temporal de una señal de corriente alterna en relación con una señal de referencia. Esta se mide en radianes o grados y describe cuánto se ha desplazado la señal en términos de ángulo. Si dos señales de corriente alterna tienen la misma frecuencia pero diferentes fases, estarán en sincronía o desfasadas en algún grado. La amplitud de una señal de corriente alterna se refiere al valor máximo de la señal, es decir, la diferencia entre un punto máximo y un punto mínimo. Se mide en unidades como voltios o amperios, dependiendo de si se trata de una señal de tensión o corriente. La amplitud representa la magnitud máxima de la señal en relación con su valor de referencia, que generalmente es 0. Estos conceptos son esenciales para caracterizar y comprender las señales de corriente alterna en circuitos eléctricos y electrónicos. La frecuencia y la amplitud son específicamente importantes en la práctica, ya que determinan la cantidad de energía y rapidez con la que la señal varía, lo que influye en su aplicación y comportamiento. Ahora vamos a ver los términos de valor medio y eficaz o RMS. El valor medio y el valor eficaz, RMS, por sus siglas en inglés Root Mean Square, son dos conceptos importantes en física que se utilizan para describir características de una señal o una serie de valores. El valor medio, también conocido como promedio, se calcula sumando todos los valores de una serie y dividiéndolos por la suma de valores en esa serie. Matemáticamente se representa como valor medio es igual a la sumatoria de todos los valores entre el número de los valores. Ahora, el valor eficaz o RMS, Root Mean Square, es el valor eficaz o RMS, es un valor que se utiliza comúnmente en contextos donde es importante tener en cuenta los valores positivos como los negativos de una señal. Se calcula de la siguiente manera. RMS es igual a raíz cuadrada de 1 sobre n por el número de valores que se tenga. Ahora, ¿qué es la zona Zener de un diodo? Se refiere a una región específica de un funcionamiento de un diodo Zener, un tipo especial de diodo diseñado para operar una zona de polarización inversa constante. Los diodos Zener están diseñados para mantener una tensión constante a través de sus terminales, incluso cuando se polarizan en inversa, o sea, cuando están conectados en sentidos opuestos al flujo normal de la corriente. Ahora, ¿qué es una corriente de fuga? Una corriente de fuga es un término que se utiliza en electrónica y electricidad para describir la corriente eléctrica que fluye en dirección opuesta a la corriente principal en un dispositivo semiconductor, como un diodo. La corriente de fuga inversa es una corriente eléctrica que fluye cuando se aplica una polarización inversa a un dispositivo semiconductor, es decir, cuando el voltaje aplicado a través del dispositivo es de polaridad opuesta a la dirección normal de la conducción. En un diodo, por ejemplo, cuando se aplica una polarización inversa, la corriente de fuga inversa debería ser muy baja o prácticamente nula si el diodo está en buen estado y está polarizado correctamente. La corriente de fuga interna es importante en el diseño de circuitos electrónicos, ya que puede afectar la precisión y el rendimiento de los componentes electrónicos. Los diseñadores de circuitos deben tener en cuenta esta corriente al seleccionar y utilizar componentes y a diseñar circuitos para garantizar que funcionen de manera confiable y precisa, especialmente en aplicaciones críticas. Ahora, ¿qué es un electrón libre? Es un término utilizado tanto en la física como en la química para referirse a un electrón que no está fuertemente asociado a un átomo o molécula específica y por lo tanto se encuentra en un estado de alta energía y movilidad. Es un átomo o molécula
los electrones generalmente ocupan niveles de energía específicos conocidos como órbitas o niveles de energía y están ligados al núcleo. Sin embargo, en ciertas situaciones un electrón puede adquirir suficiente energía para liberarse de su enlace con un átomo o molécula y convertirse en un electrón libre. Ahora, ¿cuál es la importancia de un electrón libre para la conductividad, para la conducción? Un electrón libre es de suma importancia para la conducción eléctrica en materiales conductores como metales. ¿Por qué? Porque la conducción eléctrica se basa en el movimiento de cargas eléctricas a través de un material y los electrones libres desempeñan un papel fundamental en este proceso. Los electrones libres desempeñan un papel crucial en la conducción eléctrica al permitir el movimiento de carga a través de materiales conductores, como los metales. Su capacidad de moverse con facilidad en respuesta a un campo eléctrico y su baja resistividad hacen que sean los principales responsables de la conductividad eléctrica de estos materiales. Muchas gracias.